Qué agradable resulta poder contar historias a un paralítico. La gente que goza de buena salud es tan inestable. Ve las cosas ora desde ora desde aquel punto de vista. Y si se da el caso de que uno ha ido con ellos por espacio de una hora concediéndoles la derecha, puede muy bien acontecer que de pronto contesten desde la izquierda solo porque se les ocurra que ha de ser más elegante y prueba de una educación más esmerada. Con el paralítico no hay que temer tales contingencias. Su inmovilidad le hace, por así decirlo, como una cosa que aventaja con mucho a las demás, semejante a las cosas con las que mantiene muy estrechas relaciones, que atiende no solo con su silencio, sino también con sus escasas palabras proferidas en voz casi imperceptible, y con sus sentimientos blandos y respetuosos. Me complace muchísimo poderle contar a mi amigo Ewald, y al llamarme desde su acostumbrada ventana, diciendo, desearía hacerle algunas preguntas, me sentí lleno de alegría. Al punto me acerqué a él y le saludé. ¿De dónde procede la historia que me ha contado últimamente? Preguntó al fin. ¿De un libro? Sí, dije con tristeza. Los sabios la enterraron en él cuando murió, no ha mucho. Vivía hace más de 100 años, por cierto que muy confiada en gran número de labios. Pero las palabras que ahora emplean los hombres, esas palabras duras, sin melodía, le fueron hostiles y la arrebataron una por una aquellas bocas, hasta que al fin, y solo muy entreverada y miserable, vivió en un par de labios enjutos como en penosa viudez. Allí acabó de morir sin descendencia, y fue sepultada con todos los honores en un libro, donde ya había otras historias de su mismo origen. ¿Y murió en edad avanzada? Preguntó mi amigo, adoptando mi entonación. De 400 a 500 años, afirmé yo, aproximándome a la verdad. Algunas de sus allegadas han alcanzado una edad más avanzada todavía. ¿Cómo? ¿Sin reposar jamás en un libro? Se maravillaba Ewald. Yo precisé, tanto cuanto yo alcanzo a saber, anduvieron de labio en labio, sin reposar jamás. En efecto, salidas de la boca de un cantor se quedaban de vez en cuando en un corazón cuyo interior es cálido y oscuro. ¿Eran por ventura los hombres lo bastante silenciosos como para que los cantos pudiesen dormir en sus corazones? Ewald aparentaba un aire muy incrédulo. Forzoso es que haya sido así. Se pretende que aquellos hombres hablaban poco, danzaban con lentitud danzas crecientes que tenían algo de contoneo y, ante todo, no reían con estrépito a la manera como hoy suele acontecer, y no con rareza a pesar de la difusión y desarrollo de la cultura. Ewald se disponía a preguntarme algo más, pero se contuvo, y sonriendo hizo notar. Yo pregunté y pregunto, pero usted tiene quizá preparada una historia. Me miraba con ojos esperanzados. ¿Una historia? No sé. Quería solo decir que tales relatos constituían el patrimonio de determinadas familias. Lo habían recibido y lo legaban a su vez, no del todo invariable, sino con las huellas del uso cotidiano, pero incoluble en lo esencial, algo así como se transmite de padres a hijos una Biblia antigua. El desheredado se distinguía de sus hermanos instituidos en sus derechos bajo este punto de vista, que aquel o no sabía cantar o por lo menos sabía solo una pequeña parte de las canciones de sus padres y abuelos y perdía con las restantes el gran tesoro de experiencia de la vida que para el pueblo constituyen las Belinias y Skaski. Esto sucedió, por ejemplo, cuando Yegor Timofeevich contrajo matrimonio, a pesar de la oposición de su padre, el viejo Timofey, con una mujer joven y bonita, y partió con ella para Kiev, la ciudad santa donde se hallaban reunidas las tumbas de los más grandes mártires de la Iglesia ortodoxa. El padre Timofey, que era tenido por el cantor más experto en 10 leguas a la redonda, maldijo a su hijo y advirtió a sus vecinos que se hacía cuenta de no haberlo tenido jamás. Con todo, enmudeció de pesadumbre y melancolía, y desechó a cuantos jóvenes acudían en masa a su cabaña con la pretensión de ser herederos de las canciones que, cual violín polvoriento, albergaba el pecho del anciano. Padre, concédenos una canción cualquiera.
Mira que las queremos llevar por las aldeas y las oirás en las casas de labor en cuanto llegue la hora vespertina y el ganado repose en los establos. El viejo, que permanecía siempre sentado sobre la estufa, meneaba invariablemente la cabeza. Se le endureció el oído. Desde entonces, y como ignoraba si uno de los muchachos que asediaban ahora de continuo su casa había vuelto por casualidad a preguntar, hacía con su blanca cabeza trémula: no, 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 hasta que terminaba por adormecerse y seguía repitiendo en sueños la negativa. Con gusto hubiera dado satisfacción a la voluntad de los muchachos. A él mismo le resultaba doloroso que el polvo mudo y corrosivo se hubiese de posar sobre las canciones tal vez muy pronto, pero si hubiese intentado adiestrar a alguno de ellos, con seguridad le habría asaltado el recuerdo con su Yegorushka, y entonces, quién sabe lo que pudiera haber sucedido entonces. Porque sólo a haber guardado silencio debía él que nadie le hubiese visto llorar. Tras de cada palabra se le escapaba un sollozo, y siempre tuvo que cerrar con premura y cuidado la boca, que de otra manera le habrían alguna vez traicionado. El viejo Timofei había instruido desde muy joven a su único hijo, Yegor, en el canto a una sola voz. Cuando llegó el chico a los 15 años, lo sabía cantar más y mejor que todos los muchachos maduros de la aldea y vecindario. Igualmente solía el viejo, en especial en las festividades, cuando se encontraba un poco bebido, decir a su chico: Yegorushka, mi tortolica, ya te he enseñado a cantar muchas canciones, muchas vilinas y también las leyendas de los santos, casi una para cada día. Pero yo, como sabes, soy el más hábil de toda la región, y mi padre conocía, por así decirlo, los cantos todos de la Rusia entera y aún por añadidura también algunas canciones tártaras. Tú eres todavía muy joven, y es por ello que no te he referido a las más bellas vilinas, en las que las palabras son como íconos e incomparablemente superiores a las palabras de uso corriente, ni has aprendido tampoco aquella manera de cantar que nadie aún, ya se trate de un cosaco o aldeano, ha escuchado jamás sin romper en llanto. Estas cosas solía repetirlas Timofey a su hijo cada domingo y en todas las fiestas del año ruso, esto es, con relativa frecuencia, hasta que el muchacho, tras de un violento altercado con el viejo, había desaparecido con la bella Ustienka, la hija de un pobre aldeano. Al tercer año después de aquel suceso, enfermó Timofey al tiempo de partir una de aquellas innumerables peregrinaciones que de todas las comarcas del extenso imperio afluían constantemente a Kiev. Con tal motivo, entró Osip, el vecino, en casa del viejo. Me voy con los peregrinos, Timofey Ivanich. Permíteme que te abrace una vez más. Osip no era muy amigo del anciano, pero ahora, cuando iba a emprender aquel largo viaje, juzgaba necesario despedirse de él como de un padre. ¿Te habré enojado alguna vez? Sollozaba. Perdóname. Debe de haber sucedido mientras me hallaba en la embriaguez. Y entonces ya sabes que uno no es dueño de sus actos. Ahora recorré, ahora rogaré por ti. Ofreceré un cirio a tu intención. Adiós, Timofey Ivanich, padrecito mío. Tal vez cuando recupere tu cabal salud, si Dios quiere, volverás a cantar. Sí, sí, ya va mucho desde que cantabas. Aquello eran canciones. Las del Yuk Stefanovich, por ejemplo. ¿Crees acaso que la he olvidado? Cuán engañado estás. La sé todavía bastante. No tanto como tú, desde luego. Conocías tu oficio. Bien puede decirse, Dios te había dado este don, a otro le dará algún otro. A mí, por ejemplo, el viejo que se hallaba arrimado a la estufa se volvió gimiendo e hizo un movimiento como si tuviera intención de decir algo, y era como si se percibiese muy bajo el nombre de Yegor. Tal vez desearía enviarle algún recado. Pero cuando el vecino, ya desde la puerta, preguntó: ¿Decías algo, Timofey? Había él vuelto a recostarse y movía solo levemente su blanca cabeza. Sin embargo,
Dios sabe cómo. Apenas transcurrido un año de la marcha de Osip, se presentó inopinadamente Yegor. El viejo no le reconoció. De pronto, porque la cabaña estaba a oscuras y sus ojos grises captaban con dificultad una nueva figura inhabitual. Pero cuando Timofei hubo percibido la voz del recién llegado, se sobresaltó y se puso de pie súbitamente junto a la estufa sobre sus piernas viejas y vacilantes. Yegor le sostuvo y permanecieron uno en brazos del otro. Timofei lloraba. El joven de improviso pasó a interrogarle. «Hace mucho que estás enfermo, padre». En cuanto el viejo se hubo calmado un poco, volvió a ocupar su puesto sobre la estufa e inquirió con tono diferente y severo. «¿Y tu mujer?». Yegor escupió. «La he abandonado, ¿sabes? Con el niño». Calló un momento. «Llega un día a mi casa Osip». «¿Osip Nikiforovich?», pregunto yo. «Sí», contesta él, «yo soy. Tu padre se halla enfermo, Yegor. Ya no puede cantar. En la aldea todo queda ahora en completo silencio, como si no tuviera ya alma. Nuestra aldea. Nada palpita, nada se mueve. Ya nadie llora. Ni hay tampoco verdadero motivo para reír. Yo reflexiono. ¿Qué hay que hacer entonces? Llamo a mi mujer. Ustienka, digo, es preciso que parta para mi casa. Si no es así, nadie va a cantar ya. La línea se acaba conmigo. Bien, dice Ustienka, pero no puedo llevarte, le advierto. Mi padre no te quiere, ¿sabes? Y tampoco es seguro que yo vuelva. Una vez que me encuentre allá y cante, Ustienka me comprende. Pues sea, que Dios te guíe. Hay ahora muchos peregrinos por acá y se reparten muchas limosnas. Dios ayudará. Y con esto me pongo en camino. Y ahora, dime, padre, todas tus canciones. Cundió la noticia de que Yegor había llegado y de que el viejo Timofei volvía a cantar. Pero en el transcurso de aquel otoño sopló un viento tan impetuoso por la aldea que ninguno de los transeúntes pudo adquirir la certeza de si en la casa de Timofei se cantaba o no, y la puerta no se abrió a ninguno de los que llamaban. Ambos habían deseado permanecer solos. Yegor se sentaba a la vera de la estufa sobre la que el padre estaba echado y pegaba a veces su oreja a la boca del viejo porque éste cantaba, en efecto. Su voz de anciano, algo cascada y trémula, transmitía a Yegor las más bellas canciones, y éste inclinaba a veces la cabeza o movía las piernas que colgaban, como lo habría hecho de haber cantado tan bien. Aquello se prolongó muchos días. Timofei desvelaba siempre del fondo de su recuerdo una nueva y más bella canción. A menudo, durante la noche, despertaba a su hijo y al propio tiempo que con las manos marchitas y convulsas hacía movimientos indefinidos, cantaba una canción y otra, hasta que la tarda mañana comenzaba a desperezarse. A poco de haber cantado la más bella, murió. Durante los últimos días se había lamentado, a menudo, de que llevara en sí una infinidad de canciones y no le quedara tiempo de comunicarlas a su hijo. Permanecía entonces con la frente surcada de arrugas en reflexiones acerbas y sus labios temblaban a la esperanza. De cuando en cuando se levantaba, mecía un momento la cabeza, movía los labios y, por fin, evocaba alguna blanda canción, pero recientemente solía repetir sin cesar las mismas estrofas del Yuk Stefanovich, que amaba con frecuencia, con preferencia a las demás, y su hijo, por no enojarle, debía mostrarse asombrado y hacer como si lo oyese por primera vez. Cuando el viejo Timofei Ivanich
hubo muerto, la casa, que desde entonces habitaba Yegor solo, permaneció cerrada por un tiempo, al cabo del cual, en la primavera siguiente, salió Yegor Timofeevich, que tenía ahora una barba bastante larga, a su puerta, y comenzó a ir de acá para allá en la aldea y a cantar. Más adelante pasó también a las aldeas vecinas y los aldeanos hablaban de que Yegor había llegado a ser un cantor tan consumado, por lo menos como su padre, pues había un gran número de canciones serias y heroicas y todos aquellos aires que nadie, ya fuera cosaco o labrador, podía escuchar sin romper en llanto. Además, debe haber poseído un acento suave y triste como nadie ha escuchado todavía en ningún otro cantor. Y este acento aparecía siempre cuando uno menos lo esperaba en el estribillo, y por su virtud lograba un singular efecto de emoción. Así por lo menos lo he oído contar. ¿Lo aprendió también de su padre, ese acento? Dijo mi amigo Ewald. Después de un instante de silencio, no, respondí yo. No se sabe desde dónde vino. Cuando me hube alejado de la ventana, hizo el paralítico un movimiento y me gritó: ¿se ha acordado por ventura de su mujer e hijo? Y además, ¿no les mandó llamar después que hubo muerto su padre? No, no, no lo creo. Por lo menos murió también al cabo de un tiempo en la soledad.